Desde que el hombre pecó y fue echado del huerto de Edén, sufrió las consecuencias de su pecado. La tierra misma fue maldita a causa de él. El hombre sufrió las consecuencias muriendo espiritualmente y físicamente. Sin embargo, a pesar de todo ello, Dios no ha desamparado al hombre, sino que desde ese momento, del momento en el cual el hombre fue desobediente a la palabra de Dios, Dios ha buscado al hombre. Recordemos que Adán y Eva se escondieron y Dios salió a buscarlos. El propósito de Dios ha sido buscar al hombre para salvar al hombre del pecado. Un pecado que hoy sobreabunda en nuestro tiempo. Sin embargo, ese propósito de Dios sigue aún hoy día. Liberarnos a usted y a mí del pecado. Todos somos pecadores. El hombre no necesita que se le enseñe a mentir, a robar, a engañar, a cometer cualquier clase de pecado. Porque el hombre, como dice Génesis 8:21, desde el principio en su corazón es pecaminoso en su corazón. El hombre ya trae ese pecado en su corazón. Y es esto lo que Dios quiere sanar en el hombre. Aun cuando vino Jesús, ese fue el propósito. No fue sanar a todos, porque no todos fueron sanados. No fue alimentar a las grandes multitudes, porque aún muchos no comieron. Sino que el propósito fue salvar, traer salvación al hombre. Y ese propósito lo encontramos bien definido en Juan 3, del 16 en adelante, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Dios no crió un ángel, un arcángel, un querubín para venir a morir por el hombre. Dios mismo estaba en la cruz, cargando el pecado del mundo. Dios mismo envió a su Hijo a morir por mis pecados y por sus pecados. Dios mismo pagó el precio del pecado con su sangre. Su sangre fue vertida en la cruz por usted y por mí. Sin embargo, lo más triste es que no todos aceptan esa salvación. No todos aceptan que Dios los libre del pecado. En este tiempo sobreabunda el pecado. A pesar de que se conoce el Evangelio, el interés del hombre no es aceptar la salvación. En este preciso momento tenemos problemas sociales, políticos, económicos, hasta de salud en medio de esta pandemia. Sin embargo, el hombre no presta atención a esa cruz que le trae salvación, sino que el hombre en medio de todo esto sigue pecando.
Aún en el tiempo cuando Jesús vino, muchos que le vieron físicamente no le aceptaron. Recordemos al joven rico, aquel que se nos narra en el Evangelio de Marcos 10, del 17 al 30. Este joven hizo varias acciones cuando se acercó a Jesús. La primera acción dice que corrió hacia él. La segunda, se arrodilló delante de él. La tercera, le llamó maestro bueno. La cuarta dice que conocía y estudiaba la ley. Pero cuando Jesús le pidió ser la prioridad en su corazón, ser la prioridad en su vida antes que sus riquezas, la respuesta de este joven fue dar la vuelta, irse triste y no aceptar lo que Jesús le ofrecía. No estoy diciendo con esto que las riquezas sean malas, sino cuál era la prioridad para este joven en ese momento. Fueron las riquezas. Y valdría la pena preguntarnos cuál es nuestra prioridad en este momento. Y así podríamos llegar a una conclusión parcial diciendo, una cosa es escuchar de Jesús y su salvación. Cantar, leer, ir a la iglesia incluso. Otra cosa muy diferente es conocer a Jesús, aceptar su salvación, arrepentirnos y vivir apartados para Él. Si no, también tenemos el ejemplo de Judas Iscariote. Él compartió mucho tiempo con Jesús, veía los milagros, escuchaba lo que Jesús enseñaba. Sin embargo, su corazón siempre estuvo alejado de Él. Incluso dice que con el tiempo Él era el que tomaba del dinero de la bolsa. Él era el tesorero y sustraía dinero de la bolsa. Y al final traicionó a Jesús. Vamos a leer el pasaje de Jesús y Zaqueo, pero antes quiero recordarle lo que dice Romanos 15:4, que todo lo que está escrito acá, en la palabra de Dios, tiene un objetivo. El objetivo es de que nos sirva para nuestra enseñanza. Así que cuando leamos el Evangelio de Lucas 19, del 1 al 10, más que como verlo como un hecho histórico o una narración, lo leamos con ese sentido de qué enseñanza tiene para nosotros. Dice San Lucas del 19, del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos,
le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hoy el mundo, hoy el hombre quiere callar su conciencia como el joven rico. Buenas obras, defendiendo alguna causa, asistiendo a la iglesia posiblemente de vez en cuando, escuchando algún programa cristiano, pero Dios quiere que su interés y mi interés sea tan grande como el de Zaqueo. Dios quiere que usted y yo tengamos interés en verlo, en conocerlo como este hombre que a pesar de las adversidades logró ver a Jesús. ¿Ha escuchado usted de Jesús? ¿Conoce usted a Jesús? Y si es así, ¿está Él en este momento dentro de su casa, como estuvo con Zaqueo, o dentro de su corazón? ¿De qué tamaño es su interés por conocer a Jesús cada día? Que el Señor nos enseñe cada día más a verle y a buscarle más y más. Que Dios le bendiga.